con los que seguramente no ves en otros canales donde te están mostrando permanentemente otras cuestiones del pasado. Y hoy tenemos realmente un programón, porque nos vamos a meter en esta flexibilización laboral que está buscando el gobierno. Enseguida va a estar aquí uno de los titulares de las CTA, Hugo Yasky, y también el economista Miguel Bogiano, que en las últimas horas se ha manifestado a favor de la reforma laboral. Vamos a estar desentrañando qué es lo que pasa detrás de este memorándum secreto firmado entre la Argentina y Qatar. ¿Quién es quién? El juego de los lobistas, muchas cuestiones que se están denunciando. ¿Qué papel juega Gastón Gaudio en todo este entramado que está saliendo a la luz gracias a una investigación del periodista Ramón Indar de Perfil, que esta noche está acá con nosotros y que nos va a contar en detalle, qué es lo que esconde este memorándum secreto que hemos denominado nosotros Operación Qatar, que está tratando de salir a la superficie y que vamos a ver porque ya diputados quieren que Malcorra vaya al Congreso a informar y a revelar aspectos secretos de este memorándum. Y esta noche, atención también, porque va a estar Alfredo Popritkin con nosotros. Él fue perito, destacadísimo perito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para todos los temas contables. Y en las últimas horas, en la revista Noticia, publicó una información sobre aquel famoso, el otro yo de Mauricio, pero el famoso préstamo que el presidente le hizo a su amigo Nicky Caputo, que llamativamente ha aumentado, ha tenido ganancias ese préstamo, y que Alfredo Popritkin, a través de una nota que publicó, un comentario, ha destrozado realmente, y que se ha metido también con las declaraciones juradas del presidente. Bueno, digo yo, ha estado en otras oportunidades, permanentemente lo consultamos, porque ha sido un destacadísimo perito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos va a tratar de ayudar hoy a desentrañar qué se oculta detrás de este préstamo que el presidente en su momento le hizo a su amigo Nicky Caputo, que además ahora y hoy por hoy es contratista del Estado argentino, completo. Así que tenemos programón por delante. Y en este marco no nos podemos olvidar de la realidad, como yo se los marco todas las noches. Por más dura que sea, no hay que esconder nada. El gobierno ha vivido, creo, que una de las peores semanas desde que ha asumido el gobierno y próximo a cumplir un año. El relato que el gobierno trata con algunos medios amigos diariamente de meter a la Argentina se ha comenzado a caer, se ha comenzado a desgajar. ¿Por qué? Los datos de la economía siguen en rojo. Hoy se conoció un dato, por ejemplo, que ya lo vamos a mostrar y lo vamos a poner en la actividad económica. Durante octubre se desplomó nuevamente, cayó 3,7%. Ha caído, datos del INDEC. Sí. Berto, es así, Gato, buenas noches. En septiembre, en rigor, fue la caída y así lo indica el INDEC. Lo que hay son mediciones de octubre, preliminares, todavía el INDEC no entrega esa medición tan pronto, que indican que en octubre también fue de similar magnitud. Ahora, la verdad que el desplome fue generalizado. El desplome es del 3,7% en septiembre, insisto, si corremos esa cifra. El 0,8% cayó contra agosto en la comparación, el 2,4% en lo que va del año. Esta caída, la de septiembre,
octubre del 3,7%, solamente fue superada en junio y en julio. Es la tercera más pronunciada de lo que va de este 2016, un año en el que la recesión ya no necesita comparación. Y la balanza comercial es el otro dato que salió hoy, contra los 105 millones de dólares que hubo de superávit en el mismo mes del año pasado, en septiembre. Este mes fue 114 millones de dólares el déficit. El relato del gobierno diariamente te quiere instalar que se vive una super Argentina, cuando diariamente vemos que los datos que el propio INDEC del gobierno da están en rojo, siguen cayendo, se profundiza la recesión, lamentablemente aumentan los desocupados, lamentablemente aumentan los suspendidos en muchas fábricas. ¿Y por qué digo que el gobierno ha vivido tal vez la peor semana desde que asumió? Ayer, o tal vez en este marco que se está viviendo, el gobierno o algunos hombres del gobierno por primera vez han tomado cuenta de la dura realidad que se vive. Ayer, se lo comentábamos cuando empezábamos el programa de ayer, de urgencia, los hombres políticos del gobierno tuvieron que acordar con la oposición suspender la sesión de hoy de ganancias porque se encaminaba el oficialismo a una derrota segura. Ayer el gobierno tuvo que negociar con los grupos sociales, con las organizaciones sociales que están pidiendo la emergencia social y acatar, o mejor dicho, aceptar los requerimientos de estas organizaciones sociales para declarar la emergencia social. Hoy al gobierno se le desplomó uno de sus caballitos de batalla, la reforma electoral. Fue archivada por los senadores del Frente para la Victoria, que parece que se han dado cuenta y se han despertado, que están en una rebelión contra el titular del Frente para la Victoria, del bloque de senadores, Miguel Ángel Pichetto. Miguel Pichetto está en una posición muy incómoda. En su provincia, en Río Negro, se ha comenzado la recolección de firmas para pedir que renuncie a la banca por no haber cumplido con el mandato cuando se votó integrando una lista que hoy pareciera Pichetto está en otro andarivel. Y los gobernadores del Partido Justicialista, del peronismo, son los que le dijeron no a la reforma electoral que quería el gobierno, a esta reforma de votar con la boleta electrónica, con el famoso chip, que recién lo comentábamos con Víctor Hugo. Ahora está ocurriendo en Estados Unidos. Hay estados que han cuestionado y se está hablando de fraude a través del voto electrónico. En muchos sectores donde perdió Hillary Clinton, allí se habla de un fraude o de problemas en la votación electrónica. Y aquí el gobierno no se entendía, tenía mucho apuro por establecer de sopetón, sin análisis. Mejor dicho, cuando muchos analistas, aquí lo vinimos repasando en estas últimas semanas, muchos especialistas decían, lo peor que le puede ocurrir a la Argentina es que vayan con el voto electrónico. En Alemania, por ejemplo, se ha caído. Lo han dicho especialistas aquí, que en la pasada elección en la Ciudad de Buenos Aires pudieron ver que era un sistema que se podía violar. Y hoy se ha desplomado y se ha caído ese caballito de batalla que era del gobierno. La reforma electoral pasará para mejor vida. Por eso digo, el gobierno entre ayer y hoy parece que se ha dado cuenta que la realidad es otra, muy diferente a la que el relato de algunos funcionarios del gobierno quieren hacer creer. Gato, déjame que te aporte una cosita del voto electrónico. Los senadores peronistas estaban dispuestos a avanzar con un proyecto propio, con el proyecto de los senadores Perotti y del senador Abal Medina. Pero en el momento en que trataron de acordar, todos dijeron que no iban a bajar ese proyecto a diputados porque de ninguna manera ese proyecto iba a pasar y iba a ser aprobado. Bueno, muy bien. Seguimos. Me parece entonces que
hay un antes y un después. En el peronismo, reitero, hay una rebelión de los senadores contra Pichetto, los gobernadores que han tomado cierta distancia. En el masismo, en las últimas horas, Massa les ha dicho a muchos de sus cercanos colaboradores que comienza ahora su etapa de oposición al gobierno nacional. Muchas encuestas, muchos que participan del Frente Renovador le estaban exigiendo ya a Massa en las últimas semanas que tome una posición. O estaba con el gobierno o estaba en la oposición, porque estaba en una posición ambigua que realmente a sus propios seguidores les despertaba ya muchas sospechas. Y con esta decisión de avanzar con la presentación de su proyecto de impuesto a las ganancias, Massa le ha dicho a los suyos que ha comenzado su etapa de oposición fuerte al gobierno de Macri. Veremos en las próximas semanas y en los próximos meses. Pero no nos olvidemos que ya estamos muy cerca del 2017, que es un año electoral en la Argentina, y donde cada uno va a ir jugando también su postura política. Por eso me parece que es una semana donde el gobierno tiene un antes y un después cuando se dirige a cumplir un año, donde la realidad parece que algunos hombres del gobierno la han entendido y que políticamente también hay un cambio entre el gobierno y la oposición. En el marco de lo que ayer también hablábamos, de esto del acuerdo firmado entre el ministro Triaca y los empresarios para no despedir, bueno, hoy Pablo Moyano salió muy duro con una advertencia al ministro. Tanto el presidente como el ministro de Trabajo son mentirosos, porque yo he estado varias veces reunido con el ministro de Trabajo por distintos conflictos de nuestra organización y nunca cumplió. Así que el ministro de Trabajo es un mentiroso y yo no creo que se cumpla este compromiso. Y dice, bueno, si hay despido, que le voy a ir a la casa del ministro de Trabajo para que no despidan gente. Por eso yo no estuve en la reunión, no creo en ese compromiso y ojalá que no haya despido, ¿no? Bueno, ahí estaba la advertencia de Pablo Moyano. Hoy reiteró lo que ayer les contábamos. Daniel Funes de Rioja reiteró hoy que no los une nada legal ni constitucional y que solamente es una declaración de buena fe, de principios, que los empresarios se comprometen en la medida de las posibilidades a no despedir, pero en el momento en que también advierte el propio Funes de Rioja que la situación de las pequeñas y medianas empresas es malísima. Hoy dijo el titular de CAME, Cornide, que el comercio no va a pagar el bono de fin de año y que están en una situación muy problemática. Bueno, lo mismo habían prometido antes de los 127.595 despidos que hubo en lo que va de este año, ¿no? Claro. Lo prometieron ya 6 meses atrás y buena parte de esos despidos fueron oficiales, en blanco, según datos del Ministerio de Trabajo, en ese lapso. Hugo, Jackie, ¿qué tal? ¿Sirven para algo estos acuerdos, lo que había firmado el gobierno al principio, el de ayer? No, termina siendo una reunión de amigos porque dejan afuera a todas las organizaciones que representan a la pequeña y mediana empresa, que es la que genera 8 de cada 10 puestos de trabajo, todos afuera, dejan afuera las 2 CTA y terminan asumiendo compromisos que después al otro día hacen declaraciones uno y otro de que, bueno, es una expresión de deseo, si todo va bien lo pagamos, si no podemos no pagamos. Lo mismo con los despidos. Creo que está claro que eso es un diálogo entre amigos, pero no es un ámbito donde se discuta una agenda social y las decisiones que se tomen sean vinculantes. Y además, fíjate algo, el Estado no asumió ningún compromiso con el tema de los despidos. Es algo, por lo menos, que habría que subrayarlo. ¿Por qué? Le hace firmar acuerdos. Claro, ¿por qué el Estado Nacional no empieza diciendo no va a haber un solo despido más de estatales? Bueno, ahora seguimos, en la madrugada en la Cámara de Diputados de ayer, que había sesión, estalló un fuerte cruce entre los dirigentes de la Cámpora, la diputada Mayra Mendoza, y el ex integrante de esa agrupación, Diego Bocio, hoy prácticamente muy cercano a algunas políticas del oficialismo, ¿no? En realidad,
en un momento determinado le salieron a reclamar desde el bloque del Frente para la Victoria a Bossio que devuelva la banca, por la que había llegado por el Frente para la Victoria, que devuelva la banca. Y se produjo el siguiente cruce entre Mayra Mendoza y Diego Bossio. Y quisiera poner a consideración de este recinto la incorporación al debate y a la firma del compromiso ciudadano, también a los legisladores nacionales, para evitar que algunos diputados especuladores traicionen la plataforma que los llevó a estar sentados en estas bancas, por ende, traicionen a sus votantes que de buena fe los eligieron. Un ejemplo concreto de esto, y puedo dar otros nombres, pero me detengo en Diego Bossio. Diego es un ejemplo de los que llegó confiando, electores que confiaron en él y hoy traiciona a sus votantes. Por eso, señora presidenta, solicito se nos informe cuando se presente alguna de las renuncias de las bancas que pertenecen al Frente para la Victoria. Muchas gracias. Primero, no voy a ser hipócritas, porque ninguno de los que estaban ahí, excepto Álvarez Rodríguez, participó del debate. Y tengo muchas cosas para contar para el debate, pero ¿saben qué? No voy a ser hipócrita y me las voy a guardar. Me las voy a guardar porque voy a dar el debate en donde tengo que dar el debate, que es fundamentalmente buscando la voluntad popular. Primer punto. Segundo punto. Aquellos que fueron los verdaderos responsables de la derrota, los verdaderos responsables y padres de la derrota, que no se animan a hacer autocrítica, que no tienen la suficiente responsabilidad de decir las cosas como son los que vienen a plantearnos un manto de autoridad moral. Hipócritas son aquellos que decían que en la Argentina había 4% de pobreza cuando sabíamos que el 30% de nuestros compatriotas no tenían trabajo y no estaban en blanco. Hipócritas son aquellos que no dicen la verdad, porque reconozco en el trabajo cada uno, nosotros, y me lo puede decir muchos los diputados que estaban acá, hablábamos de los temas de los buitres, lo hablamos con sinceridad, de cara a la gente. Ustedes son efectivamente los que hicieron perder al peronismo y se tienen que hacer cargo de esa derrota. Como un hombre y como un dirigente joven del peronismo, voy a dar la cara ante los argentinos, voy a decir la autocrítica que tengo que hacer y fundamentalmente voy a plantear para qué el peronismo quiere gobernar la Argentina en el 2019, pero con franqueza, con verdad y no con hipocresía y con la peor metodología de la política argentina, que la representa la cámpora y sus máximos expresiones. Bueno, a ver, varias cuestiones del análisis político, de la realidad. Primero, Bossio fue, hasta el 10 de diciembre, estaba en la primera fila de los actos aplaudiendo todo lo que decía la expresidenta, cuando él dice que los datos de la pobreza que tergiversaban. Sí. Allí estaba Bossio. Exactamente. Y no estaba solo en la primera. Ni siquiera en la primera fila, estaba sobre el escenario. Muchas veces me he ganado la antipatía y el reproche de muchos kirchneristas por cuestionar durante los últimos años los números de Moreno, y le pregunté en 1000 ocasiones a Diego Bossio al aire si discutía algo de los números truchos de Guillermo Moreno, y jamás lo hizo. Bueno, o sea, que los además, hizo propios. Hay que decir que Diego Bossio, esto tal vez mucha gente no lo sabe, pero como uno sabe mucho, por suerte uno está muy bien informado y la realidad no nos desmiente, pero Diego Bossio llegó a las listas del Frente para la Victoria para la elección pasada de la mano de la cámpora, de la mano de Máximo Kirchner, que pidió especialmente que lo pongan en las listas del Frente para la Victoria. Y además hoy salió gente muy cercana a Daniel Scioli, un funcionario que lo acompaña desde hace muchos años, desde sus inicios, Carlos Gianella, por Twitter a decir: no dice la verdad Diego Bossio, la cámpora acompañó en todo momento a Daniel Scioli en la reciente campaña. Pero vamos a ver qué era lo que pensaba Diego Bossio hace un año atrás de la cámpora, cuando estaba en el gobierno. Vamos al archivo.
Máximo es un gran cuadro político, es alguien que ha crecido muchísimo, que tiene un sentido, una sensibilidad política muy particular. Y la verdad que para nosotros sería un honor que forme parte de un espacio político y se pueda proponer a la sociedad. La verdad que es alguien con la suficiente madurez y la preparación, y aparte es líder de una organización política que tiene un impronte, tiene una lógica muy particular y muy buena. Pero muchas veces nadie no lo conoce nadie. No, ¿cómo que no? Yo creo que lo conoce muchísimo. Bueno, porque tiene apellido. No, bueno, pero como político, yo tengo que evaluarlo como político, no lo he visto en el campo. Bueno, ¿cómo? Hace pocos días estuvo en un acto, se expresó con muchos sentimientos, se expresó con la verdad, se expresó desde el corazón, dijo las cosas que él sentía ante sus compañeros. Y Máximo es alguien que está formado, que está preparado, y nosotros formado, preparado, debe ser es lo más parecido que yo conozco a Néstor Kirchner, tanto físicamente, en lo pasional, y bueno, y la verdad, y en la política, ¿no? Y no hay muchos casos de un hijo que papá y mamá presidente, ¿eh? Sí. Y yo muchas veces cuando discuto algunas cosas con él, automáticamente te das cuenta de que es alguien que mamó y vivió toda su vida en la política, ¿no? Y tiene un conocimiento, y aparte es un militante, un dirigente político que conduce una organización que ha dado muestras de capacidad de organización, sensibilidad social, capacidad de formar cuadros políticos, dirigentes que están en distintos niveles de gobierno que tienen capacidad para resolver temas. Bueno, era lo que opinaba del archivo no hace mucho tiempo, el año pasado, Diego Bossio, cuando era titular del ANSES, de la Cámpora y de Máximo Kirchner. Hoy uno de los referentes de la Cámpora, Guado de Pedro, le salió a responder muy duro sobre estas acusaciones que hizo anoche en el recinto. Diego Bossio se transformó en uno de los pilares fundamentales en el Congreso de la Nación para que Macri pueda hacer todas las reformas estructurales, una tradición no con el Frente para la Victoria, sino con la gente que lo votó. Intentar justificar su posición incómoda, porque él fue parte de estos 12 años. Estos compañeros peronistas que piensan que la política, que la militancia se hace yendo a los programas de televisión, ese es el problema conceptual. Pensar que poniendo plata a algunos periodistas podés tener el carnet de militante, de candidato. Bossio puede volver votando leyes que sean a favor de la gente. Tiene que comenzar teniendo coherencia. No podés irte con esa banca y hacer todo lo contrario. Yo compartí una lista con él y vi cómo Diego fue tratado como si fuese un hijo de la expresidenta. A Diego Bossio se le dio todo. A Diego Bossio lo puso Máximo Kirchner de tercer candidato en la provincia de Buenos Aires en contra de lo que pedía el peronismo de la provincia de Buenos Aires. Son los hechos que dañan al sistema político. Las traiciones permanentes, el oportunismo, el miedo, el coraje de los políticos se ve cuando somos oposiciones. Para defender al pueblo peronista hay que tener huevos. Ya nos metemos de lleno en uno de los temas centrales de esta noche. ¿Qué hay detrás del memorándum secreto entre el gobierno argentino y Qatar? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué puede perjudicar? ¿Qué es lo que se está jugando? Repasamos rápidamente este informe elaborado por Mariano Hamilton. El presidente Mauricio Macri recibió al emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, el 28 de junio del 2016. La vicepresidenta Gabriela Michetti firmó un memorándum de entendimiento entre Argentina y Qatar el 6 de noviembre del mismo año. El acuerdo, según sus críticos, pone en riesgo las joyas de la abuela, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Es que se trata de un acuerdo para crear un fondo offshore que tiene como finalidad buscar eficiencia tributaria. Esto básicamente es evadir aportes al Estado Nacional. ¿De dónde surgen los fondos? De un fondo catarí y del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del Sistema Provisional Argentino. El gran objetivo de la reparación histórica tan ostentosa, ¿no?, como título de la ley, el gran objetivo es vaciar el FGS. El Fondo de Garantía tiene hoy 55.000 millones de dólares. Hay más capital en el FGS que en el Banco Central. Muchas preguntas aparecen. ¿Cómo llegó Gaudio a convertirse en lobista catarí?
Gaudio conoció a Al-Thani cuando jugaba al tenis. El catarí era un gordito que rondaba el circuito y se hicieron amigos. Tiempo después, Gaudio supo que era el heredero al trono de Qatar. ¿Cómo juntó a Macri con el emir? En uno de los partidos de fútbol que se juegan en la Quinta de Olivos, Gaudio le dijo a Macri que conocía a Al-Thani. El presidente le pidió que organizara una reunión. ¿Cómo se filtró el contenido del acuerdo con Qatar? Fuentes cercanas a Gaudio no dudan. Es un carpetazo del jefe de gabinete, Marcos Peña, contra el presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, quien también es íntimo amigo de Gaudio. ¿Qué fue lo que desencadenó el escándalo? Supuestamente el subsecretario de Inversiones Extranjeras, Horacio Reiser, lo habilitó a Gaudio información confidencial sobre los avances de la negociación. Y Gaudio, presuntamente, la compartió con su amigo de la infancia, Nicolás Rosendi, quien comenzó a moverse para abrochar negocios y comisiones. Memorándum secretos, hackeos de mails, pinchaduras de teléfono y seguimientos no autorizados por un juez. Tráficos de influencia e información privilegiada. Todo ocurre detrás de la escena en esta nueva Argentina de la transparencia y el diálogo. Rápidamente, pero está Ramón Indar, periodista de Perfil, que destapó la olla de... ¿Qué es lo que se está escondiendo? Ramón, buenas noches, muchas gracias. Sí, a ver, básicamente... ¿Qué es lo que se esconde detrás de todo esto que hemos presentado acá y hemos visto? Hay dos cuestiones que nosotros estuvimos investigando en perfil.com. Uno es lo que se firmó del memorándum con Qatar, que acá hay cuestiones concretas, nunca se hizo público, nosotros lo conseguimos digamos, de una forma paralela, pero se habla de una estructura offshore donde se van a poner los fondos cataríes para, y esto es textual del memorándum, para la mayor eficiencia en el pago de impuestos, o sea, evitar pagar todo tipo de impuestos. Eso por un lado, dentro del memorándum. Además, por algo no lo quisieron hacer público, plantea que lo va a administrar un tercero y que el fondo de garantía no va a tener ningún tipo de poder para decirle hasta acá. Digamos, va a poder tener total discrecionalidad para invertir, ¿sí? Y varias de estas empresas que lo administrarían fueron catalogadas por la expresidenta como fondos buitre. Son empresas que han comprado deuda. Eso por otro lado. Y además, cuando se plantea esta mayor eficiencia de impuestos y encima quién lo va a administrar, que es todo lo que se firmó, que lo firmó Luis María Blaquier, encargado del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, hablan de potenciales inversores que pueden meterse también a invertir junto a este fondo de los cataríes, junto al ANSES, pero no queda claro todavía quiénes son los que pueden invertir. ¿Y qué van a invertir? Bueno, en el Porque fondo, acá dice, ¿qué quieren? En el fondo se habla de Qatar? Inversiones de infraestructura. El gobierno de Argentina propuso varias inversiones, pero Qatar quiere solo infraestructura, ¿sí? Esta infraestructura se puede ampliar a otros sectores como, por ejemplo, energías renovables. Esto es lo que vienen a buscar los cataríes. Un fondo de 9 a 12 años, bien cerrado, buscar la doble imposición de impuestos, no pagar impuestos en los dos países, pero hay una casualidad, hay un dato, Qatar no cobra impuestos. O sea, si no pagan acá, no pagan en Qatar, claro, le damos un offshore, sí. ¿Qué impuestos están pagando? Sí, y la energía. Y la energía, claro, digamos. Y los fondos vienen ya abrochados de $1.000 millones. Todavía no se sabe cuánto va a poner el ANSES y cuánto van a poner los cataríes. Bueno. ¿Y el gato Gaudio qué papel cumple acá? Bueno, a ver, nosotros el 28 de julio, cuando yo vi la foto oficial de Macri con Gaudio, que están sonrientes, ahí a mí me llamó la atención. ¿Qué hacía Gaudio realmente? No es solo la amistad con el emir. Gaudio, y esto es burdo, pero es así, fue tal cual así. Y ahí vemos la foto, la anterior, que era Gaudio con Rosendi en YPF. Gaudio recibe la información, al principio está al tanto de todas las negociaciones con los funcionarios argentinos. Gaudio me lo dijo a mí, me dijo, yo trabajo para la gente de Qatar, pero no tengo ningún cargo oficial. Yo le dije, sí, sos lobista. Claro. Me dijo, bueno, ponle la palabra que quieras. A ver, si no tenés cargo oficial. Ahora, si vos trabajás para el gobierno de Qatar, ¿no te llama la atención que él reciba toda la información de los funcionarios argentinos que negociaban el memorándum? Ahora, esto es grave. Esa parte que vos comentás es gravísima. ¿Cómo una persona que no es funcionaria del gobierno, el gato Gaudio, recibe información privilegiada a través de sus mails de los funcionarios? Y que encima a mí me dijo, yo trabajo para la gente de Qatar. Por ende, la gente de Qatar sabía todo lo que los funcionarios argentinos estaban diciendo internamente de cómo negociar entre dos estados. Esta información, que al principio Gaudio está copiado en todo lo que se está armando, después queda relegado. Y acá aparece un funcionario fundamental, que es Horacio Reiser. Si bien no es muy conocido para el público en general, él es el hombre puesto por Macri para las inversiones extranjeras. Fue el Sherpa de Macri en Davos, por ejemplo. Exacto, junto a Procaccini. El guía. ¿Qué es lo que hace Reiser?
toda esta información que se va negociando del Estado argentino, se la empieza a reenviar a Gaudio, a un privado. A mí, funcionarios de Rosada me decían, me llama la atención que vos tengas esto. Yo les decía, a mí me llama la atención igual que ustedes, que un privado acceda a esto. Porque, ojo, y acá seguimos en la historia. Reiser a Gaudio. Gaudio, con esta información, se la envía a un empresario que se llama Nicolás Rosendi. Rosendi tuvo toda la información privilegiada de julio al 6 de noviembre cuando se firma el memorándum, todo para empezar a armar potenciales negocios en representación de los cataríes en la Argentina. Y una reunión probada y que está la imagen es 18 de octubre, 12:30 del mediodía, Rosendi y Gaudio almorzando con el presidente de YPF, Miguel Ángel Gutiérrez. ¿A título de qué? La gente de YPF me dice a título personal. Ahora, yo pienso, si por ejemplo Hillary Clinton en campaña, y dicen mucho le costó la presidencia, era objetada por el FBI por usar su computadora personal para... acá digo, Pensamos es un escándalo. Yo cuando es un escándalo. Igual hay una pregunta que yo también me hago, porque todo lo que vos contás está perfecto y está bien, pero ¿cómo se sabe toda esta información del mail de Gaudio, de los teléfonos de Gaudio, de las reuniones de Gaudio? Porque parece que seguirlo, acá, pincharle los teléfonos, pincharle los mails, si no, ¿cómo sabes todo eso? No digo vos, digo... No, está bien. A ver, a mí la fuente que pasa la información, que doy fe que él envió, digamos, abiertamente a muchos periodistas, tengo una información, el que quiera me llama, yo le escribí, le dije, bueno, contame tu información. Esta fuente, lo que pasó es que de Reiser a Gaudio, de Gaudio a Rosendi, hubo dos manos privadas que yo no sé hasta dónde abrieron el juego a otros privados. ¿Vos no pensás que acá puede haber algún juego de los servicios de inteligencia como piensa la gente de Gaudio? No, es decir, eso es una gran... ¿viste que dice, no, la gente de Gaudio dice, acá es una interna entre Marcos Peña y Monzó y se están pasando carpetazos? Esa es una forma edulcorada y muy verosímil de decir, la CIDE me está espiando. Acá lo que hubo es una persona que evidentemente lo dejaron afuera de algo y esa persona se vengó. Contó todo. Y contó. Bueno. Y a mí me empezó a contar. Me contó desde el una garganta profunda. 10 de agosto hasta el 3 de noviembre. Tuviste una garganta profunda. Sí, que... el trabajo del periodismo también. Pero igual, perdón, Gato, pero yo entiendo que ellos busquen darle la CIDE, Monzó con Peña, y erran. Y en segundo lugar, de Reiser, repito, de Reiser a Gaudio, de Gaudio a Rosendi, se metieron manos privadas. Y ahí, bueno, pudrieron todo. Ahora seguimos, está Alfredo Popritkin, ex perito de la Corte. Le vamos a preguntar también a él cómo visualiza desde afuera este tema. Y enseguida nos vamos a meter de lleno con este préstamo que el presidente le hizo a Nicolás Caputo y que ha crecido llamativamente. Vamos ahora a un temita de actualidad, la reforma laboral pedida por muchos sectores de los empresarios. Está Hugo Yaqui, está el economista Miguel Bogiano. Me sorprendió porque usted dijo directamente que la reforma, esta nueva flexibilización, reforma laboral, era necesaria. Sí, mira, yo, si me permitís, si me enfoca la cámara, yo traje directamente acá un cuadro que muestra cuál es el costo hora en dólares de Argentina, Brasil, México y Colombia. Como pueden ver, en Argentina el costo por hora está en $17, en Brasil en 11,5, en México en 7 y en Colombia en 3,2. Lo que quiero marcar con esto es que claramente en estas condiciones la Argentina no puede competir. El trabajo argentino está caro. Ahora hay que ver qué se hace con esto. Pero quiero enfatizar lo siguiente, esto no quiere decir que hacer una reforma laboral se tenga que traducir en que el empleado, el obrero, cobre menos. Lo que quiero marcar es que hay muchos que están prendidos de lo que es el costo laboral argentino y les voy a anunciar. Son las obras sociales, son los sindicatos, son las RTs, son los impuestos a las ganancias que pone el Estado, que es la industria del juicio, que en su total configuran una enorme carga que hace que sea prácticamente imposible producir en blanco en la Argentina. Así que no hay más que eso para decir. El resto son palabras y acá las cifras son contundentes. Somos carísimos para producir. Entonces hay que ver la manera en que se baja este costo. Pero vos qué querés decir, que ahí hay una connivencia que impulsada por los propios sindicatos. Yo creo que en muchos casos no están favoreciendo a los empleados. Por ejemplo, hay muchas empresas en las cuales... ¿Qué es lo que ha pasado con el ausentismo, por ejemplo?
Bueno, el ausentismo lo que ha hecho fue que en empresas... Pero eso no es un caballito de batalla que se dice es un siempre. Caballito de batalla. Porque eso en todo caso es responsabilidad del director de recursos humanos. No, pero si vos me permitís, estás confundido, porque eso es bajada de línea del sindicato y, por ejemplo, muchas veces simular enfermedades y tener connivencia con las obras sociales. Esa es la realidad. Ese es un caballito de batalla Obviamente, que ya se lo dicen va a negar, ustedes, pero bueno, ¿no? su trabajo. O sea, los que los docentes faltan porque quieren o son los reyes del ausentismo. No, lo primero que creo que hay que plantear, que en la Argentina la mitad de los asalariados, dicho por el INDEC, está en 8.000 pesos de ingreso. Es decir, está por debajo del salario mínimo vital y móvil. La mitad de los asalariados. De la otra mitad hay una cuarta parte que no llega a los 11.000 pesos. Y otra cuarta parte que oscila entre los 11.000 y los 13.000 pesos. Si eso es un salario alto para los costos que tiene la Argentina, la verdad que estamos todos locos. Lo primero, son salarios que hacen que hoy la mayoría de los trabajadores esté pasando una situación de padecimiento. Segundo tema, en este país la flexibilización laboral se aplicó durante la década del 90, la flexibilización laboral se aplicó a los palazos durante la dictadura genocida y los resultados siempre fueron los mismos. El empresariado parasitario de la Argentina siguió prendido de la teta del Estado, siguió prendido de la actividad especulativa, siguió haciendo la bicicleta financiera y hubo toda una cohorte de economistas que salieron a batir el parche, a vender la modernidad para quedarse con las migajas que se le caían del mantel a esos empresarios. Bueno, la verdad que perdóname, yo te escuché. ¿De acuerdo? Perdóname. La tercera cuestión que quiero plantear. La verdad que es ridículo pensar que algún sindicato va a ir a una empresa con el poder como para imponerle y bajarle línea de qué es lo que tiene que hacer con el tema del ausentismo laboral. Al contrario, el tema del ausentismo laboral generalmente es un problema que está perjudicando a los propios trabajadores y muchas veces, como lo estamos discutiendo ahora, que quieren plantear la reforma de las ART, en esta Argentina que supuestamente tiene tantos privilegios, según dicen algunos, el sector laboral, no existe la tipificación de la enfermedad laboral, no existe la tipificación de la enfermedad que tenga que ver con el trabajo. Es decir, estamos atrasados con respecto a otros países, de manera tal que es una absoluta mentira, una falacia. Y quienes piensen que el futuro de la Argentina, la reactivación de la economía, va a depender de la caída de los salarios y del abaratamiento de la mano de obra, más de lo que ya tenemos, evidentemente se están cavando la fosa como país, porque si algo caracteriza la retracción económica, la caída de la economía y la recesión, es justamente que el asalariado no tiene poder de compra. Bueno, él habló de 8.000 pesos, es cierto, toda esa gente, que ese es lo que reside de bolsillo, lo que paga el empleador es el 63% arriba de eso. Así que ese 63%, esos son los verdaderos parásitos que tiene el trabajo en la Argentina, porque para que al obrero le lleguen 8.000, fíjese toda la cantidad que queda en el camino. En el camino quedan 5.000 pesos que se reparten para todos menos para el obrero. Así que lo que hay que hacer acá... ¿Quién es, Miguel? Lo que hay que hacer acá... ¿Para quiénes? ¿Para quiénes? Ahora ya lo nombré, las obras sociales, las RTs, los impuestos del Estado, la industria del juicio y los sindicatos. Ahora, la mitad de los trabajadores está en negro. Estás hablando de una realidad que no existe. No, la mitad está en negro. El 40% está en negro. En este país se bajaron los aportes patronales, se bajaron los aportes patronales y se los metieron en el bolsillo los empresarios. Sigamos con prolijidad un poco. El 40% está en negro, así que fíjate que los aportes jubilatorios del 60% tienen que bancar las jubilaciones del 100%. Y por último, cuando vos hablás de que los empresarios son la clase parasitaria de la Argentina, un empresario es un argentino dándole trabajo a otro argentino. Entonces, y como vos bien sabés, el 80% es empleo pyme. Acá no estamos hablando de McDonald's ni nada por el estilo. Acá estamos entre la gente que tiene que justamente bancar el empleo y me parece que estás haciendo, lógicamente estás llevando agua para tu molino. No hay otra realidad. Eso de los fondos jubilatorios,
un porcentaje importantísimo y mayoritario surge del IVA. El IVA es un impuesto que lo paga el que va a comprar, aunque gane 2.000 pesos por mes y aunque no haga aporte a ningún lugar. Es decir, la mayoría de los aportes jubilatorios dependen de impuestos a las compras directas. De ninguna manera. El 27% es el 16% que aporta el empleador, el 11% que aporta el empleado. Y aparte y ahí se 5% al y ahí se terminan los aportes del ANSES. Eso es todo lo que recauda. Parte que va al PAMI. Me parece que te estás olvidando de lo que surge de los impuestos al consumo directo. Esos son parches. Porque no. Esos son parches. Eso es parte de la realidad que tenemos. Es parte de la realidad porque parte de la realidad que tenemos. Y hay que una gran parte de trabajo negro. Vos no podés sostener que en un país donde las 2/3 partes de los trabajadores no llega al salario para poder llegar hasta fin de mes, el problema que tiene es que tiene salarios altos en dólares. Eso tiene que ver con las distorsiones económicas que generan las políticas de ustedes. Se lo llevan otros, no se lo lleva el empleado. Quiero hacer una pregunta. Sí, señor. Lo que vos decís de los aportes patronales, el 63%, ¿no es una reforma tributaria? ¿Qué tienen que ver los convenios colectivos de trabajo con eso? No, bueno, momento. Tenés ahí... pregunto para saber. Pero no, es que tenés... Mira, en los aportes tenés, por un lado... ¿No es una reforma tributaria? Ya los bajaron en la época de Caballo. No es solo los bajaron en la época de Caballo y se los metieron en el bolsillo. No, porque vos tenés ahí los aportes, por ejemplo, a las obras sociales, los aportes eventuales a los sindicatos. Eso no es solamente una cuestión impositiva. Hay otra cuestión de fondo que justamente hace a todo lo que es el costo laboral. Mariano, los números son contundentes. Cuando producir algo en Argentina te sale 5 veces lo que te sale en Colombia, tenés un problema. Después discutamos cómo se hace, pero si te sale 5 veces que en Colombia, tenés un problema. Si te sale más del doble que en México, tenés un problema. Pero también se ha probado con... Y el único problema es el salario. Señores, el problema es este. El único problema es el salario. El problema es este. O sea, vos bajás los salarios y la Argentina entró al paraíso. La gente se va a cagar de hambre, pero vamos a estar viviendo en el paraíso. No, mirá, por favor, hablemos en serio. No se trata de que baje el salario el que lo recibe al final, sino que todo lo que están mordiendo en el medio muerdan menos. Tan sencillo como eso. Todos los que están mordiendo en el medio muerdan laboral, menos. Eso es lo que yo te estoy hablando. Laboral baja es el deterioro de la condición de trabajo. Están mordiendo en el medio. Pero están diciendo que ustedes muerden. ¿Quién muerde en el medio? ¿Quién? Pero por supuesto, te los enumero uno por uno. Mira, justamente PAMI, obras sociales, aportes sindicales. Bueno, PAMI, obras sociales. O sea, vos querés liquidar eso. No lo quiero liquidar. Hay un sistema de salud en la Argentina que si no fuera por el aporte de las obras sociales estaría colapsado. Vos querés liquidar el PAMI. ¿Te das cuenta de lo que quieren ustedes? Y toda la corrupción que hay detrás, una Argentina de trabajadores son todos santos. Estos participantes son todos santos. Pero ¿quién los maneja? ¿Quién maneja eso? Santos. Los aportes sindicales son santos. El PAMI son santos. ¿Quién paga la boleta de todo eso que reciben y la mitad se va para otro lado? Pero ¿quién la paga? Si el PAMI lo manejaron, el que no les llega nada. PAMI lo manejaron siempre ustedes y se quedaron con la plata de los jubilados. Estoy diciendo la verdad. Si las empresas que ustedes tienen se comieron la plata del PAMI, ¿de qué me estás hablando? ¿Qué me estás diciendo? Ustedes la verdad tendrían que hacer un mea culpa frente a la sociedad del hambre que generaron en este país, que es un país rico. Y ahora que el obrero está pasando hambre, viene con la solución de que es más hambre. Ahora entiendo. Ahora entiendo por qué están diciendo... La solución es que muerdan menos los del medio, como lo de su... No, mira, acá los únicos que muerdan menos los del medio. Los únicos parásitos, los únicos que han estado prendidos de la teta del Estado y robándole a los argentinos, son los empresarios para los cuales vos trabajás. Por usted mataría a los empresarios, ¿no? Usted mataría que no haya más empresas. No, yo ¿sabés qué haría? ¿Sabés qué haría? Que no haya más empresas. Llamaría a los pequeños y medianos empresarios que ustedes ni siquiera los escuchan, que vienen a golpear la puerta de la CTA, que van a golpear la puerta de otras centrales de trabajadores a decir, nosotros somos los que generamos trabajo. Ustedes piensan que son las multinacionales. Hay que salvar a la pequeña
pequeña empresa y con esta Argentina para poco que ustedes proponen, los únicos que se salvan son los 4 o 5 vivos que viven a costa del hambre de los demás. A mí no me paga nadie de eso. No, señor. Claro, no, seguro. Bueno, usted muéstreme quién me paga seguro, qué cosa. Seguro, queda muy claro cuál es a vos su no rol. te paga nadie. No, bueno, si no, tráigamelo, me vendría bárbaro. Claro, seguro. Me vendría bárbaro saber quién me paga. Todos ingenieros del hambre y todos ingenieros de elevación. Sí, hay dos cosas que saben. Usted tendría generar que dejar de morder para que la gente pase hambre y generar fórmulas para que los que tienen guita evadan y sacan la plata. Si todos los que están en el medio mordieran un poco menos, estaríamos mejor. Estaríamos mucho mejor si toda la fuga de capitales que hay hoy se ve que le molesta bastante en el país. Se ve que le molesta bastante que le diga la verdad en la cara porque nadie se anima. No, para nada. Mirá, lo que me molesta, hay un gran sistema lo que me molesta es la hipocresía y la sangre fría con que ustedes tienen para mentir a cambio de 5 pesos. Miguel, eso es lo que me molesta. No tengo más nada que decir. Perdón que me introduzco en el debate que está tan interesante entre ustedes dos, pero Miguel, vos bien sabés que esa carga tributaria que tiene la Argentina, excedente respecto de Chile, respecto de Colombia, es la que permite que nosotros, a diferencia de Chile o a diferencia de Colombia, tengamos salud pública, educación pública. Puede que no de la calidad de la que queramos, pero en Chile nadie puede ir a la universidad sin pagar. En Chile hay salud privada, incluso para aspectos de primera necesidad. Sí, pero momento. Está confundiendo las cosas como si a partir de todos los costos laborales se solventaran todos los bienes que provee el Estado argentino. Y no es así. Muchos. Y no es así. Pero ni Chile ni Colombia tienen un sistema. Ni Chile ni Colombia tienen un sistema. En este país pagan más impuestos. Vos querés trabajo. Pagan más impuestos los trabajadores. Pagan más impuestos los trabajadores que los empresarios que gozan del privilegio de vivir a costa de los demás. Por suerte no pagan impuestos a las ganancias. Pagan mucho más impuestos los trabajadores. En este país se recauda más por IVA y por impuesto a las ganancias que por lo que aportan los empresarios a los que ustedes defienden. Esos que después no invierten, esos que se llevan la plata fuera del país. Puede que para la inversión extranjera sea conveniente que el costo laboral baje. Ahora, en Europa, por ejemplo, ese cuadrito que vos trajiste, el costo laboral unitario en pongamos Dinamarca, pongamos Alemania. No voy a hacer la comparación con Europa, primero porque no la tengo a mano y aparte porque cada vez que hago una comparación con Europa no tiene ningún sentido. Hay que hablar de América Latina. Ese costo laboral que es superior en Europa... No te equivoques, no es solamente el extranjero, es el empresario argentino que no quiere invertir. Olvídate del extranjero, es el empresario pyme que no quiere ampliar su fábrica. Lo que pasa es que vive en Argentina ese empresario. Eso es una mentira. Por favor. Mira, hagamos una cosa. La semana que viene, pero perdóname, la semana que viene invita a Gato a los empresarios de la cejera, a los empresarios pequeños de la industria, yo invito a empresarios pymes y que le contesten al señor. No tengo ningún problema, yo le traigo a todos los empresarios pymes. Sí, seguro. No tengo ningún problema. Gracias, Hugo, como siempre, gracias, Boyano. Es un debate que hay que instalarlo porque evidentemente el gobierno lo mantuvo esta semana el presidente, va por una nueva flexibilización laboral en la República Argentina. Hacemos la primera pausa y enseguidita vamos con Alfredo Poprinki, que es experito de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y nos vamos a meter de lleno el préstamo que el presidente Mauricio Macri le hizo a su amigo Nicky Caputo. ¿Cómo creció? ¿En cuánto? ¿Por qué? ¿Puede el presidente hacer esto con uno de los principales contratistas del Estado argentino? Y seguimos con el tema Operación Qatar. Quédate ahí, ya volvemos.